buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos poner en debate un tema que cada fin de año hay una expectativa y un suspenso por resolver, dadas las condiciones jurídicas que vive el Ecuador, establecer el salario básico para el siguiente año, en este caso el 2025. Hay una situación compleja en lo económico, agravado por la crisis energética. Sin embargo, se ha acostumbrado cada fin de año el aumento del salario básico vital. Cierto es que la aspiración es que ojalá el salario básico subiera mucho más de lo que se prevé el incremento. Sin embargo, hay realidades. Recordemos que aquí la canasta básica bordea los $800. El salario básico está en 460. Sin embargo, es uno de los salarios también más altos de la región, y en dolarización. Estamos viendo en Argentina cómo se pulverizan los sueldos y las pensiones. En el caso ecuatoriano, se tiene que resolver en los próximos días, las próximas horas, el establecimiento del salario básico. ¿Cuál es la aspiración? Quiero dar la bienvenida a los invitados, al señor presidente del FUD, José Villavicencio, al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, quien ha sido dirigente del sector empresarial, estuvo en la Cámara de Agricultura, primera zona, en el Consejo del Trabajo, y el doctor Miguel Ángel Puente, experto laboralista. Don José Villavicencio, como presidente del FUD, ¿cuál es la aspiración del incremento del salario básico que hoy está en $460? Muy buen día. Miguel, buenos días, un gusto poderle saludar a usted y a toda su audiencia, un gusto para el doctor Miguel Puente y obviamente un saludo para Rodrigo. A ver, yo quiero partir por un elemento. Yo creo que si lo revisamos, Miguel, el año pasado participamos y conversábamos de este aspecto y un poco como que se repiten las cosas. Y yo quiero partir con el siguiente elemento. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo ministerial número 1183 del 19 de octubre del 2020, debería haberse reunido hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, no se convocó. Y obviamente la convocatoria que se hizo la semana pasada estaba a destiempo, y tanto es así que la ministra del Trabajo, con fecha 3 de diciembre del 2024, mediante el registro oficial 696, emite un acuerdo ministerial 3 días antes de la primera reunión. Obviamente cambiando lo que establece el 185 en su artículo 3, de que las reuniones tienen que ser hasta el 20 de noviembre, y ponen de que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios se reunirá el último cuatrimestre del año. Y evidentemente estas cosas no son correctas, son inadecuadas, porque se emite acuerdos ministeriales a la carta para obviamente justificar la convocatoria que no se hizo correctamente. Porque el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que se eligió el año pasado, estableció en una de sus resoluciones que se iban a tratar estos temas cada 3 meses, cada 2 meses. Sin embargo, recién, de manera ilegal, podemos decir, se dio la primera reunión el 6 de diciembre del 2024 para obviamente escuchar cuáles han sido las cifras de producción, de inflación, etcétera, para luego convocarse a una segunda reunión para conocer cuáles son las propuestas de los distintos sectores. Pero hay un elemento, Miguel, ecuatorianos. Se olvidaron derogar el 185 y derogaron el acuerdo ministerial 2020-023 del 14 de febrero del 2020, pero lo dejaron vigente al del octubre del 2020. Y entonces ahí están establecidos cuáles son los mecanismos para los cálculos de la fijación salarial. En esa proyección, y frente a lo que usted se refería, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Nosotros hemos planteado primero una política de incremento general de sueldos y salarios. Eso no ha existido por más de 20 años. Segundo, hay que
tomar en cuenta el tema de el incremento del costo de la canasta básica familiar, que cerró en el 2023 a inicios del 2024 alrededor de $780 más o menos, y que hoy a mes de junio en algunas ciudades ese costo de la canasta básica bordea los $840. Entonces ha habido incremento del costo de la canasta básica familiar, y por eso nosotros hemos planteado que lo vamos obviamente a oficializar en la segunda reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, de que por lo menos el salario básico debería cubrir el costo de la canasta vital, o la famosa conocida la canasta de la pobreza, que está en alrededor de $564. Esa ha sido la propuesta que hemos dado, obviamente viendo varios factores, pero evidentemente que en 2 reuniones no se puede discutir la realidad económica, social, del empleo, de productividad que ha existido el 2024, obviamente en medio de una crisis económica, política, social y de una recesión económica que también se ha venido hablando. Entonces la situación es muy compleja, lamentablemente, para los trabajadores y la mayoría del pueblo ecuatoriano. Bienvenido al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, quien ha estado en el Consejo de Trabajo y Salarios. Por un lado, el presidente del FUD, José Villavicencio, ha observado la parte legal de la instalación del Consejo de Trabajo y Salarios, y por otro el planteamiento ha sido claro, que se aumente $104 a 564 de los 460 que hoy está. ¿Es viable eso en las actuales condiciones que vive el país? Ingeniero de la Torre, buen día. Estimado Miguel, muy buenos días a José, buenos días a Miguel Ángel y a todos quienes nos escuchan. A ver, creo que es importante entender lo que está sucediendo. En los cuadros que ha presentado el Ministerio de Economía y Finanzas, del INEC, ya nos habla de que en la parte formal no se observa variación en el empleo registrado en la seguridad social. O sea, el empleo pleno no está creciendo. Hablamos de la inflación proyectada, que nos dice que va a ser de 1.93 aproximadamente para el año que viene. Vemos que la economía presentó una contracción de 2.2% en el segundo trimestre del 24 comparado con el segundo trimestre del 23, y la tendencia para el tercer trimestre, que no se ha publicado, va por ahí, y el cuarto ni se diga. Cuando hablamos de que ha mejorado las ventas y ha mejorado la recaudación del IVA, no nos olvidemos que los combustibles gravan IVA y que el mayor incremento de consumo en los últimos 2 meses en el Ecuador ha sido combustibles, pero principalmente para sostener producción por el tema de la crisis eléctrica. Entonces, plantear los incrementos fuertes lamentablemente pueden ser políticamente correctos, pero son totalmente antitécnicos. Los planteamientos que se están haciendo no van a generar empleo, por el contrario, van a sostener la caída del empleo pleno, y a diferencia de lo que se dice, que van a mejorar el costo de los ecuatorianos, van a empeorar. ¿Qué sucede? El incremento antitécnico de empleos es inflacionario. Entonces, pongámoslo 100. ¿Qué va a pasar mañana? Primero, deberíamos comparar la canasta básica vital contra lo que es el ingreso total. Y solamente del trabajador son 460 por 14 sueldos dividido para 12, que nos da 536. O sea que de por sí ya estamos bastante más cerca de lo que José nos dice. No hay tal, porque hay 14 sueldos, sin perjuicio de los otros beneficios. Pero el incremento también afecta a otra serie de aspectos de la vida cotidiana de ecuatorianos que no necesariamente tienen empleo pleno. Perdón, pero estoy atravesando un proceso de gripe por el clima.
Sí, es decir, si de acuerdo con los cálculos estableciendo ingeniero de la Torre, los 460 por 14 sueldos dividido para 12 meses sería 536. Es decir, no es real en el Ecuador. En Colombia no hay 14º, 13º, o en Perú. ¿Es irreal los 460, quiere decir? Quiero decir que ese es el ingreso real de una persona que tiene un empleo pleno. Ahora lo que vemos es que, y vemos con mucha preocupación, el empleo adecuado, no ha crecido. Lo dice el IES, lo dice el INEC, y más bien vemos una suerte complicada que hace semanas atrás se debatía la pérdida de empleo por los apagones. Ese empleo no se recupera. Y eso es por eso salió la ley de compensaciones. Entonces estamos evidenciando, inclusive en términos legislativos, que hay un problema real. Y aquí lo que debemos hacer es dejar de debatir salarios. Y en esto coincido con José. El Consejo debe trabajar permanentemente buscando soluciones de empleabilidad. ¿Qué hacer para generar más empleo? ¿Qué hacer para solucionar los problemas laborales en el Ecuador? Que eso sí, son muy graves. Y la razón por la cual el empleo pleno, 33, 34, 35%, no despega, y estamos todavía por debajo de lo que teníamos en diciembre del 2019, previo pandemia. Bienvenido al doctor Miguel Ángel Puente, experto laboralista. Lo invitamos precisamente para abordar cuál es su punto de vista entre la resolución que de acuerdo al esquema jurídico corresponde a hacer el aumento del salario básico unificado y la realidad también de el no crecimiento del empleo pleno en el Ecuador, que debiera ser la mayor preocupación. Si es que no crece el empleo pleno, simplemente aquí hay un problema serio, no solo de la informalidad, no solo preocuparse, que es importante el monto del salario básico, pero no es lo único. Muy buen día, doctor Miguel Ángel Puente. Buenos días, Miguel, buenos días, Rodrigo, José, un gusto poder compartir con ustedes esta entrevista y con toda la audiencia de este prestigioso medio. Sin lugar a dudas, hoy estamos hablando sobre la proyección del incremento del salario básico para el 2025. Sin embargo, coincido que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no solamente debería reunirse para este tema, sino que debería reunirse y articularse de manera permanente, justamente para tratar uno de los temas que usted, Miguel, adecuadamente lo aborda, y es el problema de la empleabilidad, del pleno empleo. Este es un problema que lo hemos discutido en varias ocasiones, es un problema sistémico, lamentablemente, en el país, que no logramos efectivamente superar y tener las políticas adecuadas para poder justamente mejorar ese pleno empleo. Es decir, ¿quién es una persona que tiene un empleo adecuado, un pleno empleo? Aquella que gana por lo menos el salario básico unificado, que está afiliada al IES y que trabaja por lo menos las 40 horas semanales y que por lo tanto tiene todos los beneficios de ley. Esas personas, lamentablemente, en el país son una minoría. La mayoría o no tiene empleo o tiene un empleo inadecuado, es decir, trabaja lo que puede, lo que avanza, lo que le permite, y obviamente tiene unos ingresos. Esas personas, al trabajar parcialmente o no tener los beneficios correspondientes justamente con el 13º, el 14º, están muy por debajo justamente de los $460 que estamos hablando, que hoy es del salario básico unificado. Entonces, ¿a quiénes beneficia el salario básico unificado? Lamentablemente, en la realidad, es a una minoría que tiene un pleno empleo. Por lo tanto, creo que lo importante es, si bien es cierto, hoy es un tema coyuntural, la fijación del salario básico para el 2025, creo que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios debería enfocarse justamente en trabajar en políticas públicas, en recomendaciones, en unir esfuerzos entre el sector empleador, el sector trabajador y el sector público para poder generar una política que permita la mayor contratación de empleo formal, de empleo adecuado. ¿Qué se necesita para eso? Lo hemos dicho igual en otras ocasiones, necesitamos una reactivación del aparato productivo. Y justamente el Acuerdo Ministerial 185 del año 2020
cuando trata respecto a la fijación del salario básico, establece, entre otros, dos elementos importantes. Uno es el crecimiento de la economía, es decir, el crecimiento del PIB que determina el Banco Central del Ecuador. Y dos, el tema de la proyección de la inflación que determine el INEC. Con estos dos factores principales, más otros que se pueden establecer, con estos dos principales factores vemos que en vista de la situación actual que vive el país, ¿cuál es la situación actual que vive el país que todos nosotros conocemos? Una crisis energética, una afectación en la producción, en ciertos casos posiblemente una afectación en la generación de nuevo empleo. El sector productivo ha tenido que adaptarse, ser resiliente de la forma más adecuada posible para poder mantener por lo menos las plazas de trabajo existentes, y para eso justamente el sector productivo ha tenido que invertir en generadores. Tenemos una generación de energética de emergencia y cosas por el estilo, un gasto adicional aparte del generador en el combustible, y todo esto naturalmente tiene una afectación en el sector productivo. Y recordemos que el sector productivo no es la antítesis del sector trabajador. Es decir, si no hay sector productivo, si no hay emprendimiento, si no hay MIPYMES, si no hay grandes empresas, no hay trabajo, no hay trabajadores, no hay dirigentes sindicales y no existe el sector productivo. Y es por esa razón que tenemos que entender que debemos trabajar de manera conjunta y no como polos opuestos, porque finalmente estamos buscando el mismo objetivo. Y yo creo que bajo ese sistema, si vemos las cifras de crecimiento proyectado para con lo que cierra el PIB en el 2024, aproximadamente 0.9, y una proyección para el 2025 de 1.5%, la inflación del 1.93% igualmente proyectada para el 2025, se estimaría que el incremento bajo estos dos parámetros podría ser de alrededor de $8. Es decir, posiblemente es lo que, de acuerdo a ciertas proyecciones, se puede pensar. Claro, existe una diferencia entre una propuesta del sector sindical de $104 y aquella que, de acuerdo a lo que hemos mencionado, es de aproximadamente $8. Esa diferencia posiblemente creo yo que va a ser insuperable, es decir, no creo que exista consenso por parte del Consejo Nacional para la fijación del salario en el 2025, y ante esa falta de consenso, que es lo que corresponde, que el Ministerio de Trabajo expida el acuerdo ministerial fijando el salario básico para el 2025. Pero también coincido con lo mencionado por Rodrigo, que un incremento mayor, no digo que no, yo creo que todos quisiéramos que en el país tengamos ingresos mayores a $600, sería lo ideal, pero una economía que tenga efectivamente un crecimiento económico. Pensar en un incremento de $104 es casi un incremento superior al 23%, y sabemos que la economía no ha crecido al 23%, sabemos que la inflación ventajosamente no ha crecido ni crecerá en esos niveles. Entonces, por lo tanto, yo creo que un incremento de esa magnitud va a tener necesariamente un efecto inflacionario. Entonces, para evitar eso y por lo menos mantener las plazas de trabajo existentes y que se pueda progresivamente ir mejorando el tema de la contratación, de la incorporación de nuevos trabajadores al pleno empleo, es necesario que se fije un salario básico para el 2025 partiendo principalmente de estos dos aspectos que he mencionado: crecimiento del PIB e inflación proyectada. Don José Villavicencio, presidente del FUS, la pregunta es, más allá de las aspiraciones legítimas que tienen los trabajadores, usted decía debiera subirse a $564, ¿cómo financiar el aumento? Esto es como en un hogar. Si no tengo aumento en mis ingresos, ¿cómo aumento los egresos? Si hay una empleada doméstica u otro caso. Pero si no hay aumento, si la economía ecuatoriana, de la que se depende hoy, no pasa el 1% de crecimiento, ¿cómo sostener un aumento de esa dimensión, como se ha dicho esta mañana, de más del 20%, si se quisiera llegar a los 564, que por cierto es una aspiración legítima, pero desde el punto de vista de la realidad no se apega a eso? A lo mejor, como ya sabemos lo que ocurre finalmente en el Consejo de Trabajos y Salarios, se termina aumentando de acuerdo a la inflación, y esto va a ser $9 o $10. ¿Qué piensa don José Villavicencio?
Miguel, algunos elementos previos a contestar, y yo creo que vamos a coincidir en algunos aspectos. 3.300.000 personas más o menos tienen un pleno empleo, de acuerdo a las cifras del IES. Eso es evidencia, obviamente, de que la mayoría de población económicamente activa está en la desocupación, en su desempleo, en la informalidad, porque ha subido alrededor de 10 puntos el tema de la informalidad. Y esto se refleja en lo que nosotros hemos venido denunciando. Hay una precarización laboral, hay una esclavitud moderna asalariada en este país. ¿Qué significa eso? Que a usted le contratan 1 mes, 3 meses, 4 meses y le despiden. Por eso no hay un pleno empleo. Esa es la realidad, lamentablemente. Y entonces, ni siquiera se han recuperado los empleos perdidos por el tema de la pandemia, que las cifras oficiales del Ministerio del Trabajo bordeaban los 800.000 empleos perdidos por el tema de la pandemia. Ni siquiera esos empleos se han recuperado. Entonces, la historia nos vuelve a dar la razón, pese a que en su momento nos insultaban cuando nosotros denunciábamos que el incremento del precio del IVA, digamos, el incremento del IVA de 3 puntos, iba a incrementar los productos de primera necesidad, porque sube la gasolina, como que se ha dicho, tiene IVA, sube todo. Y no nos equivocamos, porque evidentemente que estamos planteando, y así están publicadas las cifras, que el costo de la canasta básica familiar bordaría los $850 a finales del 2024. Entonces, la gente que por lo menos tiene un empleo, perdió el poder adquisitivo, porque los ingresos que tiene ya no le alcanzan y ya no puede comprar los mismos productos para poder obviamente subsistir. El irrisorio incremento de $10 para el 2024 tampoco generó empleo, como ya lo ha ratificado Rodrigo. El pleno empleo va a la baja. Yo creo que fui generoso en decir 3.300.000 personas. Entonces la situación es muy compleja. Entonces, obviamente aquí se habla que únicamente se puede tomar el tema de la inflación. Sin embargo, el acuerdo ministerial 185 que sigue vigente habla de varios aspectos. No sé si se lo irá a tomar en cuenta eso, porque sigue vigente. Vuelvo y repito, se olvidaron de derogarlo, porque lamentablemente así actúa el Ministerio del Trabajo. Y todo apunta de que el salario para el 2025 va a ser fijado por el Ministerio del Trabajo con el principio de racionalidad, que ahora están aplicando las normas para sancionar, y al parecer en el tema salarial va a ser lo mismo. Nosotros hemos planteado de que lamentablemente no ha habido cómo discutir durante todo el año, que hubiera sido lo correcto, discutir el tema del empleo, el tema de la conflictividad laboral que hay, el tema de otros aspectos, y luego sentarse a discutir el salario. Sin embargo, imposible, porque no hubo voluntad en este caso de la presidenta del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios de convocar, que en este caso viene a ser la ministra. Y obviamente hay sector que está siendo afectado, que es el que tiene la tienda en la esquina, el que tiene la panadería, la pequeña y mediana industria, por el tema de los cortes y la crisis energética. Sin embargo, los de arriba, Miguel, tienen jugosas utilidades, se han reflejado en los últimos 10 años, conforme se ha proyectado 2024, de más de 10.000 millones de utilidades. Entonces, evidentemente... ¿A qué sectores se refiere? Aquí yo tengo un documento de las primeras 500 empresas, de las utilidades jugosas que han tenido el último año. Lo ratificaron hace 2 años y los últimos 10 años han sido similares. Así que evidentemente de que estos sectores no han perdido, siguen incrementando, y hablamos de las 500, hablamos de las 1.000 y hablamos de las 3.000 empresas que no han perdido. Han reducido tal vez sí sus utilidades, pero no es que han perdido. Así que la Constitución, que a uno les puede gustar, a otros no, habla que el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta cubrir el costo de la canasta básica familiar.
Lo dice el 328, lo dice la 25ª transitoria. Eso no se ha dado, se sigue abriendo la brecha en vez de cerrar entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. Usted conoce, Miguel, que se inventaron los presectores en la famosa ley de productividad y que hablan de 6 presectores y que supuestamente todos tienen un empleo. En la actualidad, por suerte, uno del núcleo familiar que tenga empleo es bastante. Pero la realidad no es de que 2 o 3 o 4 tienen empleo. Entonces, al final del día no va a haber acuerdos porque, vuelvo y repito, en 2 reuniones, en una para conocer las cifras que se refería Rodrigo y en otra para dar a conocer las propuestas y plantearse hay consensos, imposible. O sea, esa realidad lamentablemente no ha cambiado los últimos años, cuando consideramos también que se debe discutir varios factores, varios aspectos que lamentablemente no se ha hecho. Nosotros consideramos que incrementar una cifra importante en el tema del salario para la gente que por lo menos tiene empleo, permite que haya circulante, por ende demanda, producción y fuentes de empleo. Todos sabemos que la economía se mejora en los meses de diciembre, parte de enero, por el 13º sueldo. Hay un ingreso adicional de la gente que por lo menos tiene el pleno empleo, y entonces ese debería ser el mecanismo. Sin embargo, todo apunta a que se va a ratificar lo que decía el doctor Puente, la inflación, y apuntarían entre $8, que eso no va a permitir dinamizar, fortalecer la economía y generar fuentes de empleo, como ya se evidencia en el 2024 con el similar incremento. Don José Villavicencio, ¿cuándo el país podrá ver al tripartismo, gobierno, empleadores, trabajadores, hablando del mejoramiento de la empleabilidad en el Ecuador? ¿Cuándo el país ve eso? Porque en definitiva, hay que decirlo con el mayor respeto y consideración, es solo un segmento de la población laboral de la que estamos hablando, del aumento del salario básico. ¿Cuándo en el Ecuador nos preocupamos todos, dirigentes de los trabajadores, dirigentes de los empleadores, empresarios, el gobierno, nos preocupamos del empleo en el Ecuador? Porque sin mejorar la producción y la productividad no va a haber mayor empleo, si no hay estabilidad, si no hay seguridad jurídica. Sí, compartimos el hecho de que debe fortalecerse la seguridad jurídica para todos los sectores, porque lamentablemente aquí no se respeta el Estado de Derecho, se sanciona a los trabajadores, se despide a través de vistos buenos, de acuerdo a cómo actúa el inspector sin respetar ese Estado de Derechos. Es terrible lo que está pasando en los actuales momentos, porque hay actos de corrupción y hay que decirlos con firmeza. En las instituciones del Estado están corrompidas, están podridas, con jueces de bolsillo corruptos. Y 2, ¿de quién depende, Miguel, del tema del tripartismo? Nos guste o no, depende del Estado ecuatoriano a través de los gobiernos de turno. Y el tema tripartismo que nosotros hemos venido planteando, donde deben estar empleadores, trabajadores, el Estado y el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque debe ser pedido, obviamente, por el gobierno de turno, sea cual sea quien esté. Sin embargo, eso no existe. Entonces no existe. Nosotros hemos planteado la predisposición de sentarnos a discutir, a debatir estos aspectos de manera tripartita, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo y otros técnicos que se consideren sean necesarios. Pero obviamente debe haber la voluntad del gobierno para convocar, pero no existe. Entonces no podemos nosotros convocarle, que decirle a la OIT venga para discutir estos aspectos. Puede venir para reunirse con los empleadores, con los trabajadores, pero para que sea de manera tripartita tiene que solicitarlo el Estado ecuatoriano a través de los gobiernos. Y eso evidentemente que no ha existido, porque no hay esa voluntad. A la señora ministra le hemos venido planteando por 3 ocasiones por escrito tener reuniones para discutir estos aspectos, entre otros. Se acaba el 2024 y no ha habido la voluntad de convocar. Entonces, ¿cómo hacemos? Y obviamente esto va de la mano. Empresas sin trabajadores no funcionan, porque los trabajadores somos quienes generamos la riqueza de este país, y viceversa, como se ha dicho aquí. Sin embargo, falta esa voluntad al final
del túnel de que exista por parte del gobierno y sentarse a discutir de una manera transparente, con cifras reales, este elemento, porque debe ser la pelea de que todos los más de 8.500.000 personas de la población económicamente activa que están en condiciones de laboral tengan un pleno empleo. Ese es el objetivo y por eso obviamente nosotros venimos trabajando. Porque, Miguel, ratifico lo que decía al inicio, no es que hay una política de incremento general de sueldos y salarios, no, hay una fijación a un porcentaje que no sobrepasa el 18%. Entonces no es de que si suben 5 o los $8 que decía el doctor Puente, le van a subir a todos, servidores y trabajadores. No existe eso, no existe. En el sector público el doctor Puente sabe de que los sueldos están congelados por más de 10 años, Entonces, esto no se discute de una manera responsable porque no hay voluntad de los gobiernos. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, ¿cuándo el país podrá ver que se debata sobre la generación de empleo? Porque estamos hablando de una población que tiene empleo pleno, de población laboral, que está bien. Pero ¿y el resto? Esos más de 5 millones que no tienen nada. De eso no nos preocupamos los diferentes sectores del país. A ver, Miguel, yo creo que hay que hacer un par de puntualizaciones. Primero, el Código Laboral habla de que al no existir un acuerdo en el Consejo, la metodología para incremento salarial es la inflación proyectada. Es lo que habla el Código. 2, el acuerdo ministerial que hace referencia a José para definir un salario, un incremento salarial, tiene una condición y dice, al momento que no haya acuerdo en el Consejo y no exista inflación proyectada, se aplicará la fórmula. Entonces, ese acuerdo está vigente, pero en este momento no sabemos si va a haber acuerdo o no, probablemente no, pero todavía no está oficializado, pero sí hay inflación proyectada. Por ende, ese acuerdo vigente no se puede aplicar. Perdón. 3, qué bueno que haya empresas que tengan utilidades. Porque esos trabajadores, que son una minoría evidentemente, pero existen, reciben sendas utilidades que les permite crecer y les permite tener un mayor ingreso, porque están en esas empresas. Esto es un tema de una suerte eso es suerte. ¿Ya? Sí han habido momentos en los cuales en el Consejo se han debatido temas de empleabilidad. Y sí hay acuerdos en el Consejo. 2019, 2020 se trabajó permanentemente a nivel del Consejo buscando soluciones de empleabilidad. Y sí, había 100 puntos probablemente. Llegamos 5 acuerdos. 5 acuerdos que son los que permitieron en el 20 sostener el empleo. Y posteriormente han permitido crear más empleo, que son los acuerdos ministeriales del 2020. Entonces sí ha habido acuerdos, pero siempre hay quien tiene a veces mala memoria. Y yo quiero plantear algo que probablemente es muy antipático, pero es una realidad. El empleo tampoco va a crecer por decreto, ni va a crecer porque creamos que el mundo sigue como estábamos hace 80 años, 90 años. En este instante, la inteligencia artificial, robotización y un sinnúmero de aspectos juegan un papel fundamental en el reemplazo del empleo. Y la primera vez que yo lo mencioné fue justamente con José, en una entrevista años atrás. Y él me decía la agricultura. Y yo le decía sí, pero la agricultura, cuando se automatiza y se tecnifica, es la que más empleo desplaza. Se tienen que crear nuevas capacidades, definitivamente. Pero el tractor agrícola, la automatización, el manejo de drones, todo eso desplaza el empleo tradicional. La agricultura de asadón y pala ya se está acabando. La agricultura de bueyes está terminada. Ya estamos hablando de agricultura de tractores, estamos hablando de agricultura automatizada, cosechas automatizadas. O sea, la agricultura tiene potencial de crecer y seguir creciendo, pero no necesariamente crecer en empleo. Y eso hay que ser
honesto, pragmático y decir las cosas como son. Gracias. Doctor Miguel Ángel Puente, este tema de fondo estructural en el país, ¿cómo preocuparse de esos más de 5 millones de ecuatorianos o que están en la informalidad o que no tienen nada de empleo, en lugar de hablar, siendo importante, del salario básico de una parte de la población laboral? ¿Cómo hacer crecer el empleo pleno en el Ecuador? Una puntualización previa, justamente, que ya lo mencionó Rodrigo. Yo creo que el que haya empresas que tengan grandes utilidades es beneficioso para el país. Y ojalá que no sean solamente las 500 empresas, sino 1000 empresas, y que sean todas las empresas que pudieran tener mayores y más grandes utilidades. Por dos razones: porque si tienen utilidades van a pagar un impuesto a la renta sobre esas utilidades, y segundo, porque de acuerdo al Código del Trabajo, los trabajadores de esas empresas van a recibir el 15% de participación en utilidades. Entonces, yo creo que no es culpa de las empresas que tienen utilidades o que exista problemas de empleabilidad. Más bien, yo esperaría que más empresas tengan aún más utilidades y ganen aún más dinero, porque reitero, ese dinero va a convertirse en impuesto a la renta, en participación de utilidades para los trabajadores, y eso sí tiene un efecto que mencionaba José, de dinamizar la economía. En abril, que se pagan las utilidades, justamente quien tiene la posibilidad de trabajar en una de estas empresas que tiene unas buenas utilidades, va a recibir, y con eso va a comprar posiblemente un carro, posiblemente la cuota de entrada de su casa o cosas por el estilo. Y eso es correcto, y eso es beneficioso, y eso les beneficia a los trabajadores que tienen un pleno empleo. Ahora, el reto, sin lugar a dudas, es que no solamente sea una porción pequeña de la población económicamente activa que tenga un pleno empleo, sino que esto pueda permearse y que pueda crecer, y que la mayoría de la población económicamente tenga un pleno empleo, por lo tanto tenga seguridad social, tenga 13º, 14º, tenga participación de utilidades en empresas que ojalá ganen aún más, ganen el doble, el triple de lo que están ganando hasta ahora, porque reitero, esas utilidades finalmente van igualmente a tener una participación en los trabajadores. Ahora, ¿cómo hacerlo? Creo que existen varios factores. Creo que este es un trabajo que es como una cadena de muchos eslabones. Uno de ellos es, lo hemos mencionado justamente y se ha mencionado en este mismo programa, el tema de la seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no va a haber inversión. Y solamente cuando haya inversión en el país, cuando haya más empresas de las que hoy existe, y que las empresas que hoy existen sean más grandes, ganen más, entonces puede generar más empleo. Otro tema que hemos planteado es: las leyes per se no generan empleo, pero creo que es parte de lo que se debe hacer, y debemos pensar y discutir y poner sobre la mesa de discusión el tema de generar un nuevo Código del Trabajo. Nuestro Código del Trabajo de 1938 creo que fue un excelente código para ese momento, y ha sido tan buen código que con muchas reformas finalmente, mal o bien, se ha mantenido hasta la fecha. Pero existe en este código un sinnúmero de normas que se encuentran en desuso, un sinnúmero de normas que no están acordes a la realidad actual, con temas como los que mencionaba Rodrigo, temas de inteligencia artificial, de robótica, temas de migraciones laborales, de nómadas laborales y cosas por el estilo, temas que hoy son los del día a día, y lamentablemente nosotros seguimos discutiendo temas de la década de los 70, y eso es lo que tenemos que dar el salto justamente a que nuestra discusión obrero, patronal, sindical, laboral, sea de temas de productividad, de temas de inteligencia artificial, de temas de cómo insertamos justamente a personas bajo estas nuevas condiciones no legales, porque yo creo que la realidad, alguna vez alguien decía esto y es una verdad, muchas veces la realidad supera a lo que establece la legalidad. Y la realidad es que hoy estamos en un mundo cambiante, en un mundo dinámico, en un mundo laboral diferente del de los años 70, y por lo tanto tenemos que acomodarnos justamente a la realidad actual. Y reitero, yo creo que es importante un Código del Trabajo nuevo, moderno,
que no es la solución, pero es un paso, es un eslabón de la cadena. Seguridad jurídica, inversión, reactivación económica, empresas que ganen mucho más de lo que están ganando, solamente así se puede generar pleno empleo. De otra forma, básicamente nos quedaremos en lo teórico, pero no pasaremos justamente al gran reto que tenemos como país. Este país es un país con grandes recursos, con grandes oportunidades y con grandes dificultades. Así ha sido nuestro país y así lo es. Y tenemos efectivamente que trabajadores, empleadores y el sector público unir esfuerzos con otros actores como la academia, como la opinión ciudadana, para poder justamente generar consensos en temas indispensables. Y yo creo que si algún tema, así como la seguridad es un tema que es transversal a todos, creo que el empleo es un tema transversal a todos, y el empleo justamente en el sentido de generar empleo para quienes no tienen empleo. Yo siempre suelo decir que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero los derechos de los desempleados son inexistentes laboralmente. Entonces hay que trabajar justamente por ellos, por quienes no tienen empleo, por quienes no tienen la posibilidad de acceder a la seguridad social, por quienes no tienen la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, un crédito quirografario, por quienes no tienen la posibilidad de cumplir por lo menos la jornada ordinaria de 8 horas diarias, 40 semanales, por quienes no tienen la posibilidad de tener por lo menos ese salario básico de hoy de 460, y veamos en cuánto efectivamente se llega a definir para el 2025. Pero creo que es una tarea conjunta y es de poner posiciones y justamente ser más proactivos en busca justamente de este gran objetivo, que es generar nuevas plazas de trabajo. Sin eso, estamos destinados como sociedad a que exista mayor criminalidad, mayor delincuencia organizada, menores posibilidades de desarrollo adecuado. Entonces, ese es el reto que tenemos como país. Muchas gracias por aportar a este debate sobre la situación laboral, más allá de la aprobación del salario básico para el 2025. Al presidente del FUD, José Villavicencio, al abogado laboralista doctor Miguel Ángel Puente y al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, dirigente de los empleadores y del sector agropecuario. Muy gentiles su aporte a este debate. Buen día. Buenos días. Un gusto con todos. Gracias. 7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar precisamente del panorama electoral, los detalles, la organización, el debate presidencial y vicepresidencial con el miembro del colectivo Voces por la Democracia, Fausto Camacho. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa